Bien, ¿se escucha? Sí, sí. Bien, Sí, sí. hacíamos esta cuenta y sumábamos 2 coulomb más 20,202 ohm y esto nos tenía que dar 0,1 volt. ¿De acuerdo? Es simplemente una corroboración para saber que lo que estamos haciendo estaba bien. Ahora, lo que yo les voy a pedir, ¿sí? Volvamos a la presentación. Les voy a pedir que calculen, así vamos practicando de paso, que calculen cuántas son las resistencias Joule y cuáles que tienen que utilizar para poder medir 50 mA, 500 mA y 10 amperes. ¿Sí? Para luego vamos a armar nuestro multímetro. Voy a frenar acá la grabación. Bueno, habíamos visto que queríamos poder calcular lo que eran los valores para 5 mA, 50 mA, 500 mA y 10 amperes. ¿De acuerdo? Si uno busca esos valores y los calcula, de la misma manera que calcula con estos valores, llega a ciertos valores, estos siguientes valores de resistencia de Joule para poder medirlo, ¿sí? Son 5 para los 5 mA, necesitamos utilizar una resistencia Joule igual a la que encontramos recién, 20,202 ohm. Para los 50 mA, ¿sí? Tenemos una resistencia Joule de igual a 2,0202 ohm, y para resistencia Joule de lo que son 500 mA tenemos una resistencia Joule de 0,200 ohms, y para los 10 amperes lo que teníamos es una resistencia Joule igual a 0,0105 ohms. Bien, fíjense que a medida que la corriente va aumentando, yo necesito que esta resistencia sea menor para que se derive más corriente a través de ella y no quemar el miliamperímetro. Con estos valores que conseguimos, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros ahora es armar nuestro amperímetro analógico, ¿sí? La parte de lo que es el amperímetro. Volviendo a la filmina. De la siguiente manera, ¿sí? Yo armo mi amperímetro de la siguiente manera. Pongo la resistencia Joule que yo quiero utilizar para medir el fondo de escala que yo necesito. Esa es una de las cuestiones también de las cuales uno tiene que tener cuidado cuando utiliza un multímetro analógico. Tiene que fijarse en qué rango quiere medir, ¿sí? la corriente. ¿Por qué? Supóngase que cometen un error y suponen que van a medir en un circuito unos 50 mA y por algún motivo, ¿sí? La corriente que tienen acá es de 500 mA, es mucho más. Lo que va a suceder es que va a derivarse mucha corriente a partir de lo que es la resistencia de Joule de 500 mA, pero es muy posiblemente que la corriente que pase por la parte superior sea un poquito más alta. Bien, entonces puede ser que se dañe el miliamperímetro. Esa es una de las cuestiones por la cual se buscó llevar todo a lo que es el mundo digital y lo que es el autorrango de las escalas. Fíjense cómo están armados. Tenemos las distintas resistencias Joule para los distintos fondos de escala, 5 mA, 50 mA, 500 mA, que están seleccionados. Tengo dos llaves seleccionadoras, ¿bien? Que son L11 y L2. A medida que yo voy corriendo la perilla, estos valores, estas resistencias, estos selectores se van moviendo de acorde a la escala que yo quiero medir. Bien, de manera que no hay manera de equivocar, seleccionar mal una de las resistencias. Fíjense que a diferencia de que las resistencias Joule para los valores de corrientes bajos, ¿sí? Hasta 500 mA, están todas
asociadas a las dos perillas, ¿sí? Pero cuando tengo que medir 10 amperes, puenteo una de las perillas directamente, ¿sí? En realidad puenteo las dos, para que no se... esta, la L11 la salteo, no entra en parte de mi circuito para no dañarlas, ¿sí? Como es tanta la corriente que circula por el equipo, ¿sí? Y es por eso que las resistencias, cuando mide corriente de 10 amperes se tiene otros bornes, otros equipos, otro lugar donde poner las puntas del multímetro. La corriente se deriva por esta zona hacia el miliamperímetro y tenemos la resistencia Zoom. Si tenemos por acá, van pasando, si fuesen 10 amperes, circulan 9,999999995 amperes por acá y 50 microamperes por acá. ¿Sí? En este punto vuelven a ser 10 amperes. De esa manera yo evito romper estas resistencias, hacerlas explotar, porque si hago pasar 10 amperes por estas resistencias que son muy chiquitas, las quemo y logro medir corrientes bastante grandes. ¿Bien? ¿Sí se entiende más o menos esto? Sí, sí. Perfecto. Ya que armamos nuestro amperímetro, tendríamos que también armar nuestro voltímetro. La cuestión es que hasta ahora nosotros sabemos armar voltímetros de corriente continua, nada más. Se utiliza exactamente el mismo miliamperímetro, no vamos a cambiar de equipo de medición. Nuestra bobina móvil, nuestro hierro móvil va a ser exactamente el mismo. Pero nuestros valores y ahora nuestro dial va a estar en este rango de acá, entre 2,5 volt y 1000 volt de corriente continua. Bien, para poder medir corriente alterna vamos a tener que aprender unas cuantas cositas más. ¿Sí? De igual manera, para construir esos equipos nosotros medimos exactamente, transformamos directamente como queremos, como hacíamos con los otros equipos, ¿de acuerdo? Supónganse que yo quiero medir el fondo, lo que es nuestro rango de 2,5, ¿sí? 2,5 volt, para eso nuestro dibujo cambia un poquito, ¿sí? Ahora no estamos hablando más de resistencias de Joule, sino que estamos hablando de resistencias multiplicadoras. Una cosa que no les dije en su momento, pero no necesariamente es la única forma, o sea, es el único circuito que ustedes pueden utilizar para poder medir tensiones. Hay algunos arreglos de resistencia para medir tensiones que se asimilan mucho a lo que es un amperímetro. Bien, estos son los más fáciles, los más intuitivos de entender. Si yo quiero, por ejemplo, en este caso, medir las tensiones de 2,5, de 2,5 volt de corriente continua, hago lo que veníamos haciendo siempre. En este caso, tenemos que saber cuánta es la tensión que vamos a tener a nuestra entrada. Bien, la tensión que queremos medir en este punto es 2,5 volt. ¿De acuerdo? En este punto de acá tenemos nuestros 2,5 volt. Recuerden que por normativa, por normalización, la caída de tensión en nuestro equipo es de 0,1 volt siempre. Entonces, sencillamente, lo único que nos resta hacer es hacer el circuito de esta malla, el cual la tensión sobre la resistencia multiplicadora, que es esta que está acá, es igual a la tensión total, ¿sí? Los 2,5 menos los 0,1 volt. Esto nos da un valor igual a 2,4 volts. ¿Bien? ¿Cuánto es el valor de la resistencia multiplicadora? Fácil, sabemos que a través de este circuito, ¿sí? Tienen que circular sí o sí 50 microamperes para no reventar nuestro miliamperímetro. Entonces, a esos 2,4, si yo quiero saber la resistencia multiplicadora, hago directamente la IDEOM y nos va a dar 2,4 volt sobre 50 microamperes. ¿De acuerdo? Esto nos va a dar una resistencia total de 50 kilo. Bien. De igual manera, tenemos que proceder para cada uno de los circuitos, de cada uno de los equipos, perdón, cada una de las mediciones que queremos realizar. Perdí la presentación, no sé dónde la dejé. Ahí está. Yo quiero medir lo que son 50 volt, 10 volt, 50 volt, 250 volt y 1000 volt. ¿Bien? ¿Se animan a hacer esto o lo hacemos todos juntos?
Lo intentamos. Bueno, les dejo este más cortito, ¿sí? Se habrán fijado, este es mucho más sencillo y más directo. Es más fácil entender tensiones a veces que corrientes. Le dejo 5 minutitos, así lo hacen y pongo pausa acá a la grabación. Bien, si nosotros queremos medir los valores que tenemos para 50 volts, 250 volts y 1000 volts, sencillamente, para el caso de lo que tenemos que hacer es modificar lo que es nuestra tensión de entrada y la tensión de entrada, y lo que se mantiene siempre son los 50 microamperes. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo yo quiero medir en este valor de acá 50 volt, para 50 volt mi resistencia multiplicadora va a ser igual a 50 volt menos 0,1 volt sobre 50 microamperes. ¿Sí? Esto me va a dar un valor de 198 kiloohms. ¿De acuerdo? Para el caso de los 150 volt, ¿sí? Lo que vamos a tener es una resistencia multiplicadora de... acá, perdón, esto es 10 volts, ¿sí? En este caso porque son más valores. Acá son este valor de acá. Para 50 volt y para 250. Un segundito que borramos acá las líneas y se lo ponemos un poquito más prolijo. ¿Sí? Para 50 volt nuestra resistencia multiplicadora, que seguramente la que hicieron ustedes, es de 998 kiloohms. ¿Sí? Para 250 volt nuestra resistencia va a ser igual a 4,998, o sea, 998 megaohms. Y para 1000 nuestra resistencia va a ser de 19.998 megones. Bien, en este caso se nota mucho más en forma directa porque es que el equipo puede prenderse, o sea, miliamperímetro se puede romper si yo elijo mal el rango de medición, ¿sí? Estos equipos no tenían protecciones casi nulas, ¿sí? Algún tipo de fusible. Si yo, por ejemplo, me equivocaba, ¿no? Y quería medir un fondo de escala de 50 volts, ¿sí? O sea, y mi tensión en donde yo mido estaba cerca de los 250 volts. Fíjense que para este circuito, ¿sí? Esta selección de nuestro equipo, tenemos una tensión de 250 volts con una resistencia, la cual calculamos que era de 998 kiloohms, ¿sí? Tenemos acá 998 kiloohms y la resistencia interna de nuestro miliamperímetro que es de 2000. Bien, acá son 998 kiloohms. Si nosotros hacemos esta cuenta, son 998 kiloohms más 2000 dividido 250. Lo que vamos a tener acá son 4000, un segundito que me voy a fijar, son 1.000.000 acá de ohms. Son 4.000 miliamperes, ¿sí? Son 4.000 miliamperes. Son 1.000.000 de ohms dividido 250 volts. Esto me da, no, perdón, 4.000, sí, 4.000 miliamperes. Sí, 4.000 miliamperes o 4 amperes. ¿Sí? De esa manera hacía que reventara el equipo. ¿De acuerdo? Y era por eso que uno tenía que tener tanto cuidado al medir estos tipos, utilizar estos tipos de equipos para medir. Hoy en día los multímetros digitales tienen autorrango, tienen un montón de protecciones, de sobretensión y demás, que hacen que esto sea mucho más fácil, ¿sí? Medir una tensión, cualquier persona puede medir tensión con poca o cero experiencia, ni siquiera tener este conocimiento, lo cual a veces es un tanto complicado si no se cumplen ciertas condiciones. Pero con estos equipos tenía que tener mucho más cuidado. Ahora bien, existen dos formas de poder poner nuestras resistencias multiplicadoras para poder medir nuestro
nuestros equipos. La primera, ¿sí? Es, yo tengo los distintos rangos que quiero medir A, B, C, D, E, y ponemos en paralelo las resistencias multiplicadoras, y cada una de estas resistencias que nosotros estuvimos calculando, ya sea en el caso, por ejemplo, era, teníamos, en este caso teníamos 50 kilo ohm, acá no puedo escribir hoy, no sé qué pasa Mm. con el equipo. Podemos medir 50 kilo ohm, para medir, la primera sería de 50 kilo ohm, la B sería de 998 kilo ohm, la tercera RM3 sería de 4,998 megaones y demás. Y de esa manera yo podía seleccionar el rango y medir. Hay otra manera más de poder medir esto, ¿sí? Que es, en vez de poner las resistencias en paralelo, ¿sí? Las podemos poner en serie, teniendo en cuenta que para cada uno de los rangos yo debo sumar el valor total. Bien, ¿cómo se hace esto? Esto se los explico yo, así lo hacemos un poquito, no perdemos tanto tiempo y podemos continuar. Voy a tomar la captura de la pantalla del equipo, ¿sí? Y voy a ir a la pizarra. Voy a ponerlo por acá. Bien, para la primera, lo que sería la primera escala, ¿sí? Vamos a limpiar un poco acá si tenemos los valores. Para el primer valor de escala R1, ¿sí? Yo tengo que poner el valor más bajo, el rango más bajo que yo quiero medir, ¿sí? En este caso es el de, que habíamos visto, 5 volt, ¿sí? 2,5 volt, ¿bien? Entonces, para esta resistencia, nuestro valor 1 va a ser 2,5 volt, ¿bien? Lo que hace que nuestra resistencia interna, si esta R1, deba ser de, acá, perdón, acá, debe ser de 50 kilo ohm. Ahora bien, si yo quisiera medir el próximo rango, el cual es de 10 volt, el número 2 es 10 volt, la suma de R1 y R2 tiene que ser exactamente igual al cálculo que hicimos para los 10 volt para una resistencia en paralelo, para la resistencia en paralelo. Entonces, que estas dos resistencias de acá tendrían que sumar un total de 998 kilovolt. Bien, para hacer eso, sencillamente a esta resistencia 998 se le restan los 50K, ¿sí? Y eso me daría un valor de, bueno, sería 998 kilo ohm menos 50 kilo ohms, ¿sí? Esto nos da 948. 948, gracias, 948 kilo ohm. Bien, 948 kilo ohm. Ahora, si yo quiero medir nuestro tercer rango, el cual es de 50 volt, la suma de estas tres resistencias tiene que ser igual a 900... Este era el de Sí, 998, Nico. El de perdón, 10, de 10 gracias, era más chico. gracias, me confundí yo, sí, gracias. Vamos a hacerlo de vuelta así se entiende en qué me equivoqué. Para el de 10 volt, sí, era 198. ¿Sí? Entonces la resta de 198 es 198 menos 50 kilo, que son 148 kilo. Para el tercer caso, ¿sí? Que son los de 50, estas tres resistencias tienen que sumar 998 kilo. Entonces es 998 kilo menos 198 kilo menos 50 kilo. ¿Sí? O de igual manera,
Acá 148, ¿sí? 148. 148 kilómetros. Y ahí ese es nuestro valor de nuestra resistencia, que son 998 menos 148 menos 50 kilómetros, nos da 800 kilómetros. Bien, y así consecuentemente, si vamos armando cada una de las resistencias y de esa manera podemos armar nuestros valores, ¿sí? Pros y contras de esta forma de configuración. La forma paralela, voy a copiarla así las tenemos las dos en el mismo lugar. Esto lo corremos para acá. Vamos a limpiarlo y vamos a borrarlo para acá. Copio la otra. Pros y contras. Este tipo de configuración, la configuración lo que es serie, permite hacer que las resistencias sean mucho más chicas, por lo tanto van a ocupar menos lugar. Bien, van a necesitar disipar mucha menos potencia, por lo tanto van a ser más chicas. Todo lo contrario a lo que son los el voltímetro paralelo, ¿sí? Que multímetro, voltímetro paralelo, el cual las resistencias van a ser todas iguales. El problema con este es que si por algún motivo yo quemo la primera resistencia o alguna resistencia que está en la escalera de estos dispositivos, mi multímetro deja de funcionar para todos los rangos. Bien, de tensión. En el caso de paralelo, si yo quemo una de las resistencias, una resistencia deja de funcionar, ¿sí? Los otros rangos pueden seguir funcionando tranquilamente. ¿De acuerdo? Esas son las dos principales diferencias. El espacio y la funcionalidad que uno le quiere dar. Bien. Ok. Esas son las dos cuestiones en las que hasta ahora vamos a ver lo que son los multímetros comerciales de cómo se arman. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a hablar un poquito de lo que son formas de onda de de las señales. ¿Por qué? Para poder armar lo que son nuestros equipos, nuestros multímetros, en nuestro multímetro digital comercial, para poder medir corrientes de alterna. En realidad tensiones de alterna. Bien, ahí les pedía hacer el cálculo, pero en vez de ser un instrumento de bobina móvil de 20.000 kilo on volt, era uno de 2.000 volt on volt. Si lo quieren después practicar, pueden hacerlo, está en el apunte también el ejercicio, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de lo que estábamos diciendo. Nosotros ya pudimos hacer para medir, dimensionamos nuestros equipos para medir acá, pero nos falta para medir lo que es corriente alterna, ¿sí? Tensión de corriente alterna. Pero para eso tenemos que empezar a hablar de lo que son formas de onda, ¿sí? Habíamos visto cuando habíamos de motores que cuando uno tenía una señal, ¿sí? Una señal se generaba en un generador, si uno tiene dos imanes, un imán norte-sur, ¿sí? dos imanes con distinta polarización, y hacía circular una bobina a través del mismo, se generaba una corriente, la cual, dependiendo de la posición de nuestra bobina, esa corriente tenía una forma, ¿sí? Sinusoidal. Que tenía que ver con la fena inducida, por ejemplo, en este caso, si nosotros empezamos a ver las distintas posiciones de la bobina con respecto, pasa lo mismo si yo giro los imanes alrededor de la bobina o si yo muevo la bobina alrededor de los imanes. Bien, fíjense que en cada punto, ¿sí? Para cada orientación de la bobina, yo tengo diferentes valores de tensión de FEM máxima, ¿sí?